Podemos utilizar el karma como base fundacional para nuestra liberación. En realidad el karma no existe. El samsara no existe. La preciosa vida humana no existe. Las verdades universales o yo que sé cuántas cosas más están creadas para ayudarnos a nosotros mismos a despertar. Karma es el resultado de acciones pasadas. No existe el libre albedrío dentro del samsara. Elegir entre que si voy a comer una galletita de chocolate o una galletita salada es ilusorio. Eso no es libre albedrío. Nada de lo que nos sucede es por casualidad, por suerte. Pero aquel que tiene despierta su esencia, su conciencia espiritual, y trabaja internamente en su desarrollo dármico, ese no tiene por qué ganarse el pan con el sudor de su frente. Por eso que el despertar a la conciencia dármica es fundamental para que el karma se vuelva favorable a nosotros. Yo sé exactamente a qué hora se va a morir cada uno de ustedes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera clase de taller de verano, el Chupú Shijian. Vamos a hacer un pequeño repaso de las dos clases anteriores, puesto que el miércoles que viene es la última clase. Después comienzan las charlas impartidas por los compañeros para el grupo, para la gente que se ha anotado a ese taller. Así que seguiremos con las actividades dentro del espacio del centro espiritual. Chupú es conocido, Chupú Shijian, como prácticas preliminares. Nosotros siempre tratamos de los idiomas que no son en español, abreviarlos un poco y le decimos Chupú. Se refiere a prácticas o disciplinas. En sánscrito habíamos explicado que era sadhana y en chino Shijian. Las prácticas o disciplinas fundacionales o preliminares comunes a todas las escuelas de Yin Yang. En este taller explicamos también que hay 4 preliminares y 4 también prácticas preliminares generales y hay 4 prácticas preliminares pero un poco más profundas. Y en este taller estamos hablando o enseñando solo las prácticas preliminares generales. Cuando decimos prácticas preliminares, quiero que se entienda que la práctica de que estamos hablando es la reflexión profunda. O sea, que meditemos y reflexionemos sobre cada uno de estos 4 lo que propone la Yin Yang, de reflexionar sobre cada uno de estos 4 puntos preliminares para tenerlos certeramente, asertivamente, como fundamento para poder desarrollar todo el resto de la práctica. ¿Sí? ¿Hasta acá me entienden? Y estas 4 prácticas preliminares o estos 4 reflexiones preliminares se refiere a la motivación propia que orienta la práctica de Yin Yang Tao, que corresponde a tomar en conciencia todos los días, y práctica se llama porque no solo lo desarrollo a nivel reflexivo, no racional, sino a nivel reflexivo, sino que también en el día a día lo tengo que tener consciente. El primero era lo inusual y las preciosas condiciones que debe reunirse para renacer como ser humano. Que si no renaciéramos como seres humanos, que es tan difícil de acceder, si aplicamos esto, a renacer como ser humano, no podríamos alcanzar la iluminación espiritual. La segunda que dimos en la clase anterior
es la impermanencia de la vida, la impermanencia de todo. Puesto que todo es condicionado y puesto que, o sea, entendiendo que todo es impermanente y que tampoco tenemos conciencia de la acumulación de Dharma que hemos logrado para saber hasta cuándo tenemos esta oportunidad, nadie sabe. Entonces, también era una doble reflexión en sí misma, que era la claridad del día a día de utilizar esta preciosa oportunidad que tenemos ahora, que no sabemos cuánto tiempo más permanecerán las condiciones para reconocer esta capacidad que tenemos. La tercera es el karma, que es el que vamos a dar hoy. El origen condicionado, las acciones presentes condicionan nuestra existencia, y también podemos utilizar el karma como base fundacional para nuestra liberación. Y por último, vamos a comenzar entonces con karma. La tercera contemplación y reflexión es sobre el fascinante karma. Literalmente, karma quiere decir acción. Por lo tanto, karma es cualquier acción que hagamos, ya sea desde nuestro corazón, lo que llamamos ito o físicas, y también desde el habla, porque el habla también es una acción, y muy poderosa. Así que cualquier tipo de acciones que hagamos, de estas cuatro, tendrá una consecuencia y un resultado en concordancia con la acción realizada. Es lo que llamamos causa y efecto. Pero es muy importante entender, por eso dije que hoy la clase va a ser un poquito más larga, es muy importante entender algunas cosas. En concordancia para la Yin-Yang, a diferencia del budismo, es en concordancia energética. Para la Yin-Yang, estas cuatro vías de acción dejan huellas en el Akasha. Y a su debido momento, cuando las condiciones estén dadas, esta huella energética, vibracional, se manifiesta en lo que llamaríamos material. Yo hoy voy a hablar de karma, pero paralelamente voy a explicar, ya que en la próxima charla, en la próxima charla del taller, la próxima clase, vamos a estar hablando sobre iluminación. Paralelamente tengo que empezar diciendo que en realidad el karma no existe. La ley de causa y efecto no existe. El samsara no existe. La preciosa vida humana no existe. Y por lo tanto la impermanencia no existe. Existe dentro de este sueño, existe dentro de esta ilusión. Y puesto que estamos dormidos, tenemos que utilizar las condiciones de esta ilusión para despertarnos. E incluso para generar condiciones armoniosas
que no sean favorables a la iluminación. ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Sí o no? Lo cierto es que la regla o las reglas de este sistema soporífero que nos mantiene dormidos, las reglas de este sistema que la gente llama verdades universales o yo que sé cuántas cosas más, están creadas para ayudarnos a nosotros mismos a despertar. Por lo tanto, nadie que no siga estas reglas puede liberarse. Hoy por hoy se habla mucho de que esto podría ser como un juego. Bueno, pero para ganar un juego hay que seguir las reglas. Cualquier juego, no importa cuál, para ganar el juego hay que seguir las reglas. Ya sea un juego manual, los más veteranos pensaron en las damas, el ludo, el ajedrez, los más jóvenes pensaron en Street Fighter o alguno virtual. Aún así, todos tienen reglas. Y la ilusión, para escapar, o mejor dicho, liberarse de la ilusión, que es despertarse, porque ya expliqué en la clase anterior que esto es un sueño y por eso los maestros iluminados hablaban de despertarse. Si no, ¿qué sentido tiene hablar de despertarse si esto fuera la realidad? ¿Sí? Y cuidado que muchas veces Dios, cuando nosotros dormimos, nos envía señales, llamadas sueños, aprendizajes, llamadas sueños, de cómo podemos, herramientas para iluminarnos. Retomo a Karma una vez aclarado este punto. Seguramente en el correr de la charla lo seguiremos charlando. Como siempre, si les va quedando dudas, apúrense a no olvidarse y anotarlas para el final. También los que nos están viendo en YouTube pueden enviar sus preguntas que van a ser respondidas. Según Yen Shantao, cada uno de nuestros sucesivos renacimientos quedará condicionado por lo que hayamos hecho en esta vida y en las pasadas. Por lo tanto, cada vez que tenemos una preciosa y rara oportunidad para involucrarnos en actos virtuosos, en sembrar semillas blancas, semillas de luz, y ser los arquitectos del futuro. O sea, cada vez que renacemos, tenemos esta oportunidad. Vuelvo a insistir, no renacemos, pero tampoco hemos despertado. O sea que para el sueño renacimos. Un día le preguntaron al maestro Liu qué pasaba después de la muerte. Yo estaba ahí justo, esas bendiciones que uno recibe en la vida, estaba yo justo escuchando, y el maestro Liu preguntó, ¿cuándo viste a una persona muerta? Lo que viste es capaz un cuerpo tirado, o algún estudiante de medicina habrá visto un cuerpo arriba de una mesa fría de mármol o de acero inoxidable. Pero ¿cuándo vieron un muerto? Nunca nadie vio un muerto.
Nunca nadie vio un muerto. Por lo tanto, nunca nadie vio la muerte. Porque la muerte es algo que no existe. ¿Podemos decir que una crisálida es un gusano muerto? ¿Podríamos decir eso? ¿Saben cómo es el proceso, verdad? Sí. El gusano forma la crisálida y cuando hace su transformación, que tiene un nombre que no me acuerdo ahora, esa transformación, metamorfosis, muchas gracias, Graciela. Cuando hace la metamorfosis, lo que sale del otro lado de la crisálida es una mariposa. ¿Murió el gusano? No. Lo que queda tirado en la tierra es la crisálida. Pero ninguno de ustedes ha visto la muerte jamás. Porque la muerte no existe. Lo único que existe es la vida. Ahora bien, lo que sí dejé como huellas vibracionales, energéticas, con distintas frecuencias de vibración en el Akash, y al volver a tomar un nuevo cuerpo humano, esas huellas se tienen que manifestar. Entonces esto es lo que llamamos, o en budismo se llama, o en hinduismo, el karma que viene de una vida a otra. ¿Hasta acá todos me van entendiendo? Ahora, todo el sistema lo que quiere es que vos te despiertes. Todo el sistema quiere que vos te despiertes. Por lo tanto, estas huellas energéticas son huellas que quedaron para enseñarte algo. Y cuando se precipitan en tu vida, es una gran oportunidad para avanzar en este despertar. Los Taoyuan, por su gran verdad, su gran bondad y de manera incansable, siguen proporcionándonos enseñanzas y prácticas para emprender y avanzar en el camino. Sin embargo, si realmente queremos reorientar nuestro objetivo en la vida de uno externo y material y mundano hacia lo espiritual, la responsabilidad de captar, comprender e implementar el mensaje de estas enseñanzas recae siempre en los hombros de quien la está escuchando. Un método eficaz de volver la mente hacia el Dharma e impulsar nuestra práctica es hacer las 4 reflexiones virtuosas. Reflexionar sobre el sufrimiento que es intrínseco al samsara. Reflexionar sobre la dificultad de obtener un precioso renacimiento humano. Reflexionar sobre la impermanencia de la vida. Y reflexionar sobre la inexorable ley del karma. De estos 4, si bien ahora estoy desarrollando esto del karma, de estos 4 voy a detenerme en el segundo, que es la dificultad de obtener un precioso renacimiento humano. Porque el texto no dice la dificultad de obtener un renacimiento humano, que ya es dificilísimo. Todos recuerdan la enseñanza de Buda. Yo, para la gente nueva que nos está escuchando, sobre todo en YouTube, la vamos a volver a decir. Cuando a Buda le preguntaron cómo era esto del renacimiento, él dijo, estaba parado en el Ganges y dijo: mirá las 2 orillas del Ganges.
no sé cuántos kilómetros son, de un lado hay arena, del lado de enfrente hay arena. Cada conciencia, cada alma, representa acá en las orillas del Ganges, de varios kilómetros, un granito de arena. Los que tienen la oportunidad de renacer como humanos en todo un kalpa, en todo un kalpa, 25.000 años, hizo así, y pongámosle que Buda tenía la mano grande, hizo así, dijo, de las dos orillas de todos los granitos de arena que son almas, solo estos tienen la capacidad de renacer como seres humanos. Así que ya vemos, la preciosidad es de renacer como seres humanos. Pero acá no dice eso, dice la dificultad de obtener un precioso renacimiento humano. Porque aún muchos de los que han logrado la bendición de renacer como humanos, traen en sí mismos un karma muy pesado, una deuda energética, karmática, muy pesada. Y no me acuerdo bien ahora, pero básicamente son 8 formas dificultosas de renacer, que es renacer donde hay guerras, renacer donde hay hambres, renacer donde hay catástrofes naturales, renacer con ciertas dificultades mentales, pero vamos a dejar esas, renacer en ambientes donde la capacidad intelectual difícilmente pueda llegar a comprender la enseñanza del Dharma, renacer sin un vestigio de fe o de tendencia espiritual, alguien que renace del animal directamente al humano, o sea, su próximo renacimiento, pero aún conserva muchas tendencias animales. Y la octava es, si bien esto se ve poco, renacer como podríamos llamar un renacimiento como de cavernícola, por decirlo de alguna manera. Que eso incluso tiene variantes, porque no estamos hablando de los pueblos indígenas ni nada de eso. Incluso hay en los pueblos indígenas chamanes que tienen mucha más sabiduría que muchos religiosos o espirituales. Pero también, por ejemplo, hay países, ustedes saben, donde lamentablemente un niño o una niña tiene que todos los días levantarse y su único motivo es sobrevivir. Haciendo pronto cosas con su cuerpo muy difíciles de congeniar con el Dharma, ¿sí? Por la propia renacimiento. ¿Entienden lo que voy? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Entonces, si vos no estás dentro de esos, entonces tú obtuviste
un precioso renacimiento humano. O sea, dentro de esa mano de Buda que guardaba los granitos de arena, vos obtuviste un precioso renacimiento humano. Se podría decir que es, creo que nombré 9 al final, la 9ª parte de toda la mano, donde estás vos hoy. Eso quería resaltarlo para que también lo reflexionen, por más que estamos dando karma, ¿sí? Es una buena cosa para reflexionar, para ver qué vas a hacer con tu vida, qué es realmente lo que querés hacer con tu vida. Porque tenés las condiciones necesarias para iluminarte, que no el 80% de la población no lo tiene. Bien, y esta clase la explica una hermana nuestra de la Sangha, que es la venerable Lishi Wangxingrong. Dice, te invitamos a acompañar a nuestra hermana de la Sangha, la venerable Lishi Wangxingrong, mientras ella reflexiona en el karma antes de empezar su práctica diaria o su vida diaria. Y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cómo se manifiesta el karma realmente? Lishi Wangxingrong nos cuenta que se despierta a las 5 de la mañana para practicar la oración meditativa Chotue, se incorpora para apagar el reloj, agradece por la nueva oportunidad de tener un día más para practicar el Dharma. Ustedes saben, la oración de la Yin Yang, en esa circunstancia, y se levanta. Y ella dice, no me doy tiempo a pensar lo calentita que estoy en la cama y cómo me gustaría quedarme solo 5 minutos más. Demasiado bien sé que esos 5 minutos se convierten fácilmente en media hora, en 1 hora o incluso más. Dice, me lavo la cara para despejarme y hago la bendición de ser bendecida por los preceptos. Ustedes también saben, esta oración de lavarse las manos y el rostro, levantarse. Dice, dispongo de mi pequeño altar que tengo en casa. Me siento en la silla de meditación, de reflexión. Dice, envuelta en una suave y pequeña mantita que dejé preparada la noche anterior. Adopto la postura meditativa y desarrollo presencia hasta que estoy atenta y tranquila. Visualizo que me encuentro en un lugar perfecto, que este mismo instante es el momento perfecto para practicar y reflexionar sobre el maestro perfecto que la Yin Yang me dio en mi vida y que todos los seres que me rodean en ese momento son Budas. Hago varias respiraciones profundas y con la máxima devoción de la que soy capaz, me refugio en la Sangha, en la Yin Yang y en la línea dorada. Dice, y en ese momento infusiono mi mente con Ranyu Jefang. Ranyu Jefang es el deseo ardiente de liberación. ¿Sí? Es importante infusionar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón con Ranyu Jefang, que es el deseo ardiente de liberación. Y me abro a los 3 pensamientos inconmensurables. William Siai, el amor inconmensurable. William Siyue, el gozo inconmensurable. William Heping, la paz inconmensurable. ¿Sí? Amor, gozo, paz.
Y sin más preámbulos, reflexiono sobre una de las 5 contemplaciones que me ayudan a transformar la mente. Hoy, el karma, un tema tan vasto y a la vez tan profundo. Dice, nos invita a comenzar por lo básico, causa y efecto. ¿Qué sabemos de karma? Causa y efecto. Karma es el resultado de acciones pasadas. La ley de karma expresa que el resultado siempre viene de causas y condiciones. El mundo en el que vivimos, el llamado samsara, depende de causas y condiciones kármicas, no del azar ni de la suerte. Esto hay que tenerlo muy aprendido, muy internalizado. Nada de lo que nos sucede es por casualidad, por suerte. Todo es por causas y condiciones que nosotros mismos hemos sembrado en esta vida y en vidas anteriores. ¿Cómo se manifiesta el karma en realidad? Es la segunda pregunta. Dice, se manifiesta en nuestra vida como acontecimientos que me llevan a vivenciar estados mentales. Tal efecto me ayuda a vivenciar un estado mental que yo generé con mis actos del pasado. Así que aquí surgen las primeras preguntas. ¿El karma es algo externo, fenoménico, o interno, un estado de conciencia? Cada uno, yo les pido que al menos apunten las preguntas para después reflexionarlas en sí mismo, ¿no? Dice, ¿es la energía que me lleva a este estado de conciencia? ¿O el karma es un patrón de conducta? ¿El karma es un residuo energético de acciones pasadas? ¿El karma es todas estas cosas al mismo tiempo? Y aquí aparece una variable que parece que no podemos todavía eliminarla del todo, la variable del tiempo. Dice, enseguida aparece la variable del tiempo que transcurre entre la causa y el efecto. Es corto, es largo. El tiempo es aparente. Se dice que el tiempo depende del observador, ¿sí? Si estás a 5 minutos de irte de tu trabajo, es un montón. Si te quedan 5 minutos de vacaciones, se va rapidísimo. Así que parece que depende del observador y las circunstancias. Y en Shan explica que el tiempo no existe en sí mismo, pero en el samsara el tiempo es la manifestación entre el haber hecho la causa, haber generado la causa, y el efecto que esa causa genera. El tiempo transcurrido entre causa y efecto es lo que llamamos tiempo. Y por lo tanto, el karma se manifiesta en esta vida inmediatamente y otros karmas se manifiestan en próximas vidas. Por lo tanto, ahora sabemos que el karma es un proceso continuo y puede llegar a ser muy largo.
e inevitablemente llegamos al tema de la reencarnación. Para Yin Shan Tao, la muerte no existe. La muerte no es muerte, es simplemente cambiar todo el escenario, incluyendo el sueño. Por eso es que no soñamos todos los días lo mismo. Yo otra vez soñé que me perseguía un tigre y corría con un miedo bárbaro. Y otra vez soñé que caía una niña de un 5.º piso y yo volaba y la rescataba. Y otro día soñé que no tenía amigos ni pareja y caminaba solo por una calle gris. Era el valiente, era el triste, era el miedoso. ¿Quién soy? Cada sueño es una representación nueva, como cada vida es una representación nueva. Somos actores, expliqué en la primera clase, que vamos de teatros en teatros representando distintos personajes. ¿Sí? A veces papeles protagónicos, a veces papeles secundarios. Por lo tanto, Yin Shan explica que la muerte es cambiar el escenario y cambiar el estado mental hacia otra posibilidad, hacia otra vida o manifestación de esto. Es una transición entonces la muerte desde un lugar a otro. Todo cambia y simultáneamente hay una continuidad. A esto es lo que llamamos el continuo mental, o mejor dicho, la conciencia. O sea, todos nosotros somos esencia, lo que cambia es nuestra alma es la que proyecta lo que llamamos esta vida, y a su vez de nuestra esencia tenemos fijo nuestra conciencia. La conciencia es aquello que está entre medio, entre la esencia y el alma, y a donde dirigimos esta conciencia es lo que atraemos y lo que rechazamos. Y es lo que nos viene a buscar y es lo que nos rechaza. ¿Entienden esto? Es fundamental entender esto. Todos los maestros de Yin Shan Tao insisten en que el karma no es el destino final, pero tampoco es el libre albedrío. Karma es las dos cosas y ninguna. No existe el libre albedrío dentro del samsara. Elegir dentro del sueño es algo ilusorio también. Elegir entre que si voy a comer una galletita de chocolate o una galletita salada es ilusorio. Eso no es libre albedrío. Los dos van a generar efectos. Ahora, elegir entre alimentarme con algo nutritivo para estar sano, liberado del placer y del gusto, o de cualquiera de los otros sentidos, eso sí me hace independiente.
Eso sí es la elección. Elijo en la causa que va a generar un efecto favorable para que yo pueda seguir trabajando en mi liberación. ¿Comprenden esto? Contemplando esto, podemos reconocer en nosotros mismos el condicionamiento y los arraigados patrones de conducta que nos llevan a reaccionar de una manera preconcebida y sin discernimiento. ¿Entienden esto? Lo repito otra vez. Es importante que lo entiendan. Contemplando esto, podemos reconocer en nosotros mismos el condicionamiento y los arraigados patrones de conducta que nos llevan a reaccionar de una manera preconcebida y sin discernimiento. Y a la vez también podemos observar si estamos claros, si estamos intentando estar despiertos, sobre todo atentos, ¿sí? Y esto es fundamental, quizás lo más importante que voy a enseñar hoy, y a la vez ese pequeño espacio que surge donde puedo intervenir y cambiar el patrón dejando de reaccionar de una manera preconcebida. Pero es importantísimo que estén atentos y conscientes a no dejar que el patrón psicoemocional arraigado en nuestro subconsciente, que llamamos sistema de creencias, sea el que tome el control y empezar a tomar decisiones desde la yin yang, desde la sabiduría. Por eso que muchas veces me vienen a dar o a esgrimir ciertas razones karmáticas que parecen muy válidas. Si vale, a mí me pasa esto y esto, me pasa. Y yo no lo comprendo porque no estoy tan arraigado a esa lógica del samsara. ¿Comprenden esto? Y sé que por otro lado, como son mis decisiones las que transforman el tinglado, sé perfectamente que no tiene por qué dar 2 por 2, 4. Puedo agarrar 1, multiplicarlo por 0 y que me dé 100. Un día le pregunté al maestro Lee esta misma enseñanza que acabo de dar ahora. Y el maestro Lee me dijo: una manzana más una manzana, ¿cuánto es? Yo le dije 2. Eso es lo que querés ver vos, me dijo. Cada una de estas manzanas tiene 8 semillas que bien cultivadas darían 8 árboles y darían miles de millones de manzanas. Haciendo la acción correcta, la lógica de este mundo desaparece. Por eso cuidado donde ponemos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Porque donde ponemos nuestra conciencia, ponemos nuestro esfuerzo, ahí está nuestro tesoro. Entonces muchas veces creemos que ciertas obligaciones mundanas hay que tomarlas y hacerlas sí o sí, dejando de lado lo más importante que es lo espiritual, que es donde todas las multiplicaciones, divisiones, sumas y restas
no dan lo mismo que en el mundo racional, karmático. ¿Me explico lo que voy o no? ¿Todos comprenden esto? Bien. Si comprendemos correctamente el karma, descubrimos que el futuro no es algo exterior a nosotros. Antes bien, es algo que puede ser moldeado por nosotros. Por muy difícil que esté la situación presente, todo surge de causas y condiciones. Y si nosotros quitamos o al menos reducimos las condiciones negativas, llamémosle de esta manera, y agregamos o creamos condiciones correctas, llamémosle Dharma, llamémosle espiritualidad, práctica espiritual, sí o sí los efectos de ese karma van a ser favorables a nuestra evolución. Para que sea favorables a nuestra evolución, si alguien me dice, bueno, yo trabajo 16 horas, practicando el Dharma, voy a generar las condiciones para ganar más trabajando menos. Para tener mejor salud, para cualquier impedimento. Por eso siempre primero hay que ponerlo espiritual, porque cuando la causa es espiritual, que es interna, el exterior empieza a manifestarse alrededor de esa causa, que es externo. Por eso Lao Tzu tiene una frase que yo adoro, que dice, todo, a ver quién la recuerda, ¿alguien la recuerda? Marcelo. Todo lo visible nace de lo invisible. Y lo invisible somos nosotros mismos. Todo lo visible nace de nosotros mismos, de lo invisible. Dijera mi maestro, el que tenga oídos para ver, que hable. Sigo. Y por lo tanto, al practicar el Dharma, nuestra vida va a mejorar en función de que ese Dharma se siga desarrollando. Quiero que entiendan esto porque es fundamental. Hay una enseñanza oculta en la Biblia, que la voy a explicar hoy, que la estuve leyendo ayer o aprendiendo ayer, permiso, que es cuando expulsan a Adán del paraíso. Y ahí Dios le dice, del polvo viniste y al polvo volverás. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora bien, explica la Yin Yang, y todos sabemos que el ser humano, el cuerpo es la tierra. Lo que se habla, ¿no? De la tierra vuelves. Dios tomó barro, ¿sí? Tomó tierra, la escupió, hizo barro. O sea, ya la saliva de Dios es el alma, la energía para que ese barro se mueva. Y una vez que formó al hombre, insufló su aliento divino, que es nuestra esencia, lo que llaman espíritu, nuestra esencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice este pasaje? Del polvo vienes y al polvo vas, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo que revelan los Lishi de la Yin Yang
es que en ningún momento está hablando del ser esencia. Habla del ser tierra. Ese ser tierra, en esa vibración de conciencia, solo se puede ganar el pan con muchísimo esfuerzo, con el sudor de su frente. Pero aquel que tiene despierta su esencia, su conciencia espiritual, y trabaja internamente en su desarrollo dármico, ese no tiene por qué ganarse el pan con el sudor de su frente, ni volver cansado del trabajo a su casa, ni luchar con sus hijos, y que esto, y que la familia, y que la salud. Es solo porque tenemos la conciencia en el hombre de barro, con las leyes del samsara para el hombre de barro, es que estamos, o recibimos los efectos de esa conciencia. Es notable esta enseñanza. Ahora, cuando ponemos la conciencia, el corazón, en desarrollar el Dharma en nuestra vida, naturalmente en este plano energético ese desarrollo de Dharma tiene que dar frutos, tiene que dar efecto, porque así fue construido, y tiene que dar efectos dármicos, que son mayores potencialidades y capacidades para seguir desarrollando. Y como de lo invisible nace lo visible, al desarrollar lo invisible y a volverlo poderoso, lo visible empieza a transformarse en armonía con ese Dharma. Y esas son las condiciones hermosas que vamos generando para liberarnos. Hasta que finalmente la ley de causa y efecto, la ley kármica, no tenga más remedio, por decirlo de alguna manera, que darnos el fruto, el efecto de la liberación. ¿Comprenden esto, sí o no? Es fundamental. Es fundamental. Ahora, si yo practico la conciencia kármica y me quiero liberar, pero con la conciencia kármica tengo que estudiar mucho, tengo que trabajar mucho, tengo que atender los deberes de la sociedad, el estatus, un poco de diversión, porque tanto trabajo, mi conciencia me pide distracciones. Finalmente empiezo a consumir distractores, alcohol, sexo, otras cosas, viajes. Y aún que tenga en la Quinta Avenida de Manhattan un apartamento y 10 empresas en el mundo, mi conciencia está tan enfocada en eso que difícilmente me pueda sentar a meditar o a hacer la chotué, como la maestra, que mi mente no esté pensando en las acciones, en la gargantilla de diamantes que tengo que regalarle a mi amante, porque ya estoy atrapado ahí.
Entonces el karma genera condiciones kármicas. Y aún generando una condición kármica favorable al karma, no es favorable al dharma. Pero el dharma, la conciencia dármica, genera condiciones favorables dhármicas. Y por lo tanto, el karma no tiene otra opción que darle buenos o correctos frutos kármicos. Porque yo me tengo que desarrollar dhármicamente, ¿sí o no? Porque eso es lo que generé. Y si me estoy por iluminar como Buda, que pasó mucho tiempo meditando para alcanzar la iluminación, ¿cómo es que no se murió? No estamos acá explicando de cómo es que no se murió Buda, sino es que no podía morirse. Porque lo que estaba generando era el efecto de la iluminación. Y si estaba generando el efecto de iluminación, ni ese cuerpo no se podía enfermar, ni no podía morirse de inanición, ni de falta de agua, ni que viniera una serpiente y lo picara, ni que viniera un tigre y lo picara. Buda, Yeshua lo mismo, fue al desierto y no hubo una sola condición kármica que lo atacara. Porque el karma obedece al dharma. Si yo genero efecto de dharma, el karma tiene que responder. Porque si no, ¿cómo se manifiesta el efecto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Están entendiendo esto? Que es tan importante comprender. Por eso que el despertar a la conciencia dhármica es fundamental para que el karma se vuelva favorable a nosotros. Dice, como el karma, siendo algo relativo e ilusorio, me acerca a la verdad absoluta. ¿Qué es el karma positivo y qué es el karma negativo? Esas circunstancias, esa energía, esos estados etiquetados como karma, ¿me impulsan en mi desarrollo espiritual o no? ¿Benefician a otros o no? ¿Me acercan a la verdad o no? Y si igual se hace todas estas preguntas. Dice, soy plenamente consciente que a veces juzgo bueno o mal karma a la ligera, sin sabiduría, en función de lo que a mí me resulta agradable, en función de lo que a mí me resulta moral o ético. Es por esto que en Chotué dejo al Dharma celestial que me guíe nuevamente. Adentrándome en la sabiduría enseñada por mis maestros, comprendo que buen karma significa mérito en Yen Shan Tao. Li Shiguan me enseñó un día, si sabiduría, devoción, conciencia y ética moral fueran juntas en un coche, si sabiduría, devoción, conciencia y ética moral fueran juntas en un coche,
Sabiduría sería la conductora. Devoción, el copiloto. Conciencia llevaría el mapa de ruta y ética moral iría dentro del maletero. El Dharma es la quinta esencia de la no dualidad. Ética y moral, si bien nosotros nos guiamos por una ética espiritual, en realidad son dualistas, hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. La sabiduría real tiene que estar por encima del dualismo. Entonces, nos viene la duda cómo decidir qué es karma positivo y qué es karma negativo. Y aparece en mi mente, mientras estoy en esta reflexión, dice la maestra, como un pensamiento radiante, el precioso y sublime Aichin Chonsin. El amor devocional a Dios. Si tengo Aichin Chonsin, naturalmente va a nacer en mí la conciencia de Ranyu Yefan, la conciencia de ardiente deseo de liberación. Tenemos 3 vibraciones. El altruismo, la compasión, el influenciar a los demás, todo eso es compasión. Tenemos la sabiduría para vivir conforme al Dharma. Pero si no tenemos la frecuencia vibracional, no podemos salir del samsara. Si yo soy compasivo y puedo llegar al nivel de los bodhisattvas, quizás, al 9º nivel. Si tengo una profunda sabiduría dármica, quizás puedo llegar al 10º nivel, al nivel de los Budas. Pero el origen, el hogar original de nosotros, el Guchi, es Aichin Guchi, amor infinito, vacío de sí mismo, amor que se da sin esperar, sin devolución. Y hasta que no vibremos en amor devocional en Aichin Chonsin, es imposible que conectemos con la frecuencia de eso que llamamos Dios, que en realidad es Kuchi. Y por lo tanto, no podemos liberarnos ni del samsara, ni ascender por encima de los planos superiores de conciencia incluso. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de un Ulungyo. Ulungyo es un ser que se ha liberado tanto que ya no regresa al samsara. Pero aún así, en un estado meditativo de conciencia, queda atrapado en ese estado meditativo y está soñando que está viviendo en el samsara. Y la mayoría de nosotros somos esos. Soñando que estamos acá y en realidad porque estamos atrapados en un estado de conciencia donde todavía faltó, por ejemplo, el altruismo, la compasión. Todos esos grandes maestros que se iluminaron en una montaña, o en un desierto, o en un bosque, solos, sin enseñar a los demás a iluminarse,
Muchos de esos santos, de esos budas que hay en Oriente, por grandes cantidades. ¿Cuál fue el método que utilizaron? Nadie sabe. Sí sabemos que era un hombre santo que se iluminó. ¿Cuál era el método? Nadie sabe, no dejó. O algunos incluso, los arhat, crearon pequeñas comunidades y les enseñaron solo a sus pequeños alumnos, a sus pocos alumnos. Entonces todavía hay algo de connotación egoísta. Si bien alcanzaron la liberación, todavía están atrapados en esos niveles de conciencia. ¿Comprenden esto? Bien. Es muy importante comprender todo esto. Muy importante. Para saber cuál es la práctica correcta. Y entender por qué el amor devocional es la mayor práctica, sin desmerecer por eso también la compasión y la sabiduría. Es el triángulo perfecto de la Yin Yang. Entonces, ¿cómo es que tengo que, vean la enseñanza de la maestra, cómo es que tengo que decidir ante algo para saber si es karma positivo o karma negativo, ya que es algo tan poco seguro, ¿verdad? Es algo tan relativo. Y dice, decido con el amor devocional a Dios, del cual surge el deseo ardiente de liberación. Y dice, con este deseo, con esta conciencia de deseo ardiente de liberación, voy a crear un karma favorable que me acercará a la verdad última. El karma favorable no solo me beneficia a mí, beneficia a los demás. Y por lo tanto genera armonía en mi entorno, felicidad. Y el karma no favorable, el karma negativo, también daña a los demás y el resultado es el sufrimiento. Dice, pero cuidado, tampoco se trata de coleccionar buen karma y liberarme del mal karma. Se trata más allá de liberarme del mal karma. Se trata más allá, porque vuelvo a insistir, hay gente que aparentemente se ha liberado del mal karma. Por lo menos para lo que cree la persona común, que es tener un buen karma. Porque el karma es relativo y no absoluto, porque el karma pertenece al samsara, nada más pertenece a la ilusión. El karma correcto, más acá o más allá, también va a traer sufrimiento. Karma es una ilusión muy poderosa, como el sueño en el que vivo. Aunque no está sucediendo realmente, tiene un impacto real. Incluso es karma el verlo como algo real. Y cuando yo tomo el karma como algo real, lo potencio. ¿Comprenden esto? Dice, el karma es difícil de entender, especialmente en el Yin Yang Tao, porque la verdadera razón por la que existe una enseñanza llamada karma es para que todos los que escuchan o practican Yin Yang Tao entiendan el Uchi Ai Ching, la vacuidad.
Ella literalmente dice, el karma es difícil de entender, especialmente en el Yin Shan Tao, porque la verdadera razón por la que existe una enseñanza llamada karma es porque los de Yin Shan Tao, o sea, los maestros, quieren que entiendas el Wu Chi Ai Ching, la vacuidad. Cuando debido a nuestro karma afrontamos un problema, déjalo ir. Lo que sea que ocurra es impermanente, recuérdenlo esto. Nuestra vida es como olas en el océano. Déjalo ir no significa darse por vencidos. Déjalo ir no es lo mismo que darse por vencido. Todos tenemos nuestras capacidades, conocimientos, amor, compasión, sabiduría. Hagamos todo lo posible para buscar una solución y resolver el problema con la sabiduría de la Yin Yang. Esto es la práctica de las virtudes espirituales. Cada vez que nos llega un problema es una manifestación del karma y a su vez es una prueba. ¿Reaccionamos karmáticamente o queremos liberarnos de esto? Queremos despertarnos. Sí, cuando viene el karma, sobre todo el negativo, reaccionamos con una manifestación de virtud espiritual, ese karma no va a volver. Más difícil es cuando viene un karma positivo, pero también tenemos que recordarlo. Somos muy propensos a los halagos, estamos buscando siempre la aprobación del otro. Hasta hay gente asombrosamente que busca que le digan que es eficiente. Ser eficiente en el samsara es sinónimo de que sos un buen esclavo. Y hay gente que está buscando eso. Y sobre todo por alguien que precisamente lo maltrata, o sea, lo esclaviza, sobre todo psicoemocionalmente o afectivamente. Y de eso buscan aprobación desesperada. Y la mayoría de las veces esas cosas pasan, sobre todo en el linaje familiar. Porque como todo el mundo lo ha hecho así, en este linaje familiar, entonces nosotros tenemos que ser un buen y correcto resultado de ese linaje familiar. Así que si fuiste a una buena escuela de abogacía, privada, porque tu abuelo fue un abogado que se graduó con honores, tu padre fue un abogado que se graduó con honores, lo que estamos esperando de vos es esto. Y quizás esa persona ni siquiera le interese ni vibre por la abogacía. Ni siquiera le genere satisfacción ser abogado, pero sí está buscando desesperadamente el reconocimiento de efectividad, que es ser un buen esclavo del linaje familiar. Y no lo vean solo con la familia, véanlo con todo, con las parejas, con distintas. Por eso decía que cuando venga el karma, no lo tomemos como algo personal de nuestro ego, de nuestro yo falso, sino que respondamos
con una virtud. Pero cuidado, que si no desarrollamos las virtudes espirituales, acá ella nombra algunas, ¿verdad? Amor, compasión, sabiduría. Va a ser casi imposible que en ese momento podamos reaccionar con algo que nunca cultivamos. Vaya, ¿no? Ahora, alguien pregunta, ¿cómo el karma, que es algo relativo, me acerca a la verdad absoluta? Es una buena pregunta. En Yen Tao enseñamos que lo absoluto, esto que se llama, le dicen el nirvana, el paraíso, el reino de los cielos, y lo relativo, el samsara, la ilusión, la matrix, como se dice ahora, no son realidades diferentes. Son dos caras de una misma moneda. El samsara y los planos superiores de conciencia son dos caras de una misma moneda. Esa moneda es Dios. Lo único que existe es el guchi, el vacío, la vacuidad, el amor infinito. Y que tampoco son experiencias distintas de una misma realidad, sino que son dos niveles de realidad simultáneos en sí mismos. Uno está vibrando al lado del otro. Por eso que decimos que el nirvana y el samsara, los dos nacen de la vacuidad. Podemos percibir que cuando en algún brevísimo instante conseguimos dejar caer el filtro conceptual que tenemos sobre nuestra experiencia de vida, apreciamos la dimensión absoluta de la realidad, que es el amor, el Dharma. Aquellos que practicamos las Chen Ti Chen Si, las técnicas secuenciales de meditación de Yin Yang, en algún momento alcanzamos, aunque sea por una milésima de segundo, un nivel de conciencia en donde todo desaparece y lo único que percibimos es amor. La realidad última, más allá de todo, es el amor. No el amor devocional, no el amor, perdón, emocional, no el amor de te quiero, te beso, sino un amor estable, vacío, incomprensible, no se puede explicar, por eso es inexplicable. Dice, y eso no es algo lejano y complicado que tenemos que trabajar desde un estado espiritual muy elevado, sino algo sencillo que siempre está ahí. Y a lo que despertamos cuando dejamos de estar tan ocupados pensando y cuidándonos a nosotros mismos. Es fundamental salir del sistema de conciencia de sobrevivencia. No hay muerte. ¿Qué pasa si Glauco, meditas debajo del rocío en pleno invierno? Ponete filtro en verano. Te vas a morir. No existe la muerte. No va a suceder eso. Yo sé exactamente, esto me lo enseñó el maestro Lee a mí, a qué hora se va a morir cada uno de ustedes. ¿Alguien quiere saber? Levante la mano y le respondo. Cada uno se va a morir a la hora exacta. Ahora, si yo cultivo el Dharma, hasta que no llegue el fruto de ese Dharma, no me voy a morir.
Si cultivo un poco el karma y un poco el dharma, entonces el karma tiene más fuerza, pero va a quedar dharma acumulado para la próxima vida. Así que en algún momento, de tanta afinidad dármica, mi vida va a ser cada vez más dármica y menos kármica, hasta que llegue una vida en donde el efecto sea no renacer más en el samsara. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no? Es parte del proceso. Por eso que cada uno de nosotros debería de estar reflexionando día a día qué cultivé más hoy, dharma o karma. Y yo sé que van a decir, bueno, pero las circunstancias de este mundo es que cultive más karma. Pero recuerden que sus circunstancias las crearon ustedes. Así que empezar a trabajar en qué circunstancias estoy creando para que luego las circunstancias de mi vida sean que genero más dharma que karma. Lishi Yanshi decía, atrás de tus razonamientos y emociones se encuentra tu esencia. Libérate de la mente y te reencontrarás. Pero esa brevísima experiencia del aspecto absoluto de la realidad que recién hablábamos, que percibimos, por ejemplo, practicando la serie meditativa y enchantado, la sublime Chenti Chensi, esa brevísima vivencia del aspecto absoluto de la realidad pasa y no nos transformó, ni en santos, ni en santas, ni en budas, sino que volvemos directamente a esta realidad relativa. Aquí es donde entra en juego el karma en el sentido que enseñan los maestros. Porque ahora podemos ser un poco más conscientes y prestar mayor atención a nuestros actos y a sus consecuencias. Por lo tanto, esforcémonos en minimizar el sufrimiento que causan nuestras acciones y en maximizar las virtudes celestiales, la sabiduría, la ayuda compasiva, en generar para los demás una vida donde ellos también puedan cultivar el Dharma. Cuando generás felicidad y compasión por vos mismo, naturalmente querés generar lo mismo en los demás. Comprender verdaderamente el karma, reflexionar sobre el karma, implica cambios importantes y urgentes en nuestra práctica, en nuestra vida. Hagamos una lista mental de lo que hablamos hoy. Cambiar los hábitos, aprender a cuidar y proteger a los demás, asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento, cultivar la intención de hacerlo mejor, observando cuidadosamente el proceso de causa y efecto, para que poco a poco comencemos a comprenderlo. Pongámoslos a prueba de generar los efectos positivos, pero no quedándonos en la victoria del resultado, sino comprendiendo que si hice algo y recibí un efecto positivo, ¿cuánto más puedo generar si lo hago con conciencia? Si hoy mi hija antes de irse al cine me dio un beso, quiere decir que en algún momento a lo largo de estos 16 años he generado esa relación.
o hemos generado esa relación. Pero obviamente que cuando ella todavía no era consciente, y yo sí, el que la generé fui yo. Y esto puede parecer algo sencillo. Habrá alguien detrás de la pantalla que diga, ah, sí, yo también, a mí mi hija me da un beso cada vez que sale con los amigos. Perfecto, correcto, bien. No estoy diciendo que soy el único ni que soy especial. Estoy diciendo que Yin Tao me enseña que si eso existe y eso es real, ¿por qué no lo pongo en práctica de manera consciente en todos los aspectos de mi vida? ¿Comprenden esto? Tener presente que mi forma de percibirme a mí mismo es como percibo el mundo. Y es el efecto, la devolución que me da el mundo. Y si me percibo a mí mismo como un bodhisattva, el mundo me va a dar devoluciones de bodhisattva. Un bodhisattva es un ser con sabiduría y compasivo, sin ego, con mentalidad de abundancia y no de carencia, constantemente. ¿Comprenden esto? Naturalmente el efecto va a tener que ser ese. Toda acción volitiva, todo lo que pasa por la mente, todo lo que produces, todas las ideas que tú tienes, todo lo que dices, todo lo que haces, eso te marca, eso te define y eso va creando tu atmósfera. Y esa atmósfera crea tu futuro y traes oportunidades y personas en un sentido o en otro. O para demostrarte que los efectos son equivocados, o para demostrarte que vas creando el futuro correcto. Es muy importante descubrir que nada se desperdicia. Cada instante es valioso. Estar constantemente nutriéndote espiritualmente, cultivándote. ¿En dónde estoy poniendo mi conciencia? ¿Qué es lo que estoy pensando? Como dijo el gran maestro de la humanidad, allí donde está tu conciencia encontrarás tu tesoro. Tengan presente esto. ¿Cuál es real el tesoro que quieren descubrir? El gran maestro Yeshua. Estar eligiendo la realidad que habito, a eso llamamos Shiveli. Elegir la realidad que habito, a eso llamamos Shiveli. La capacidad, o sea, Li es fuerza, ¿sí? Shivye es discernimiento. A esto llamamos Shiveli, la capacidad, la fuerza de elegir la cualidad que aflora en mí. Porque si somos selectivos, porque si no somos selectivos, si no alimentamos la buena parte, las cualidades, entonces las semillas de karma, las semillas malas, crecen por sí solas, nutridas por las costumbres negativas y la influencia tóxica de nuestro entorno. Recordemos que estamos en el Samsara. Lo natural acá es el karma. Lo natural acá es el sufrimiento. Así que si nos quedamos como maderita flotando en el océano del Samsara, nos vamos a hundir. Porque eso es lo natural. ¿Entienden esto? Por eso no podemos estar dormidos dentro del sueño. Tenemos que estar constantemente conscientes que estamos en samsara.
y discernir y cultivar nuestras virtudes celestiales, en donde los demás no sufran a causa nuestra, sino sean bendecidos a causa nuestra. Y dice, de alguna manera interiorizo que minuto a minuto estoy creando karma y que hacerme consciente de ello me ayuda a poner el aspecto relativo de la vida en armonía con el aspecto absoluto. Hasta que obtenga una comprensión directa de la realidad, constantemente, de la verdad absoluta, así como de que lo relativo y lo absoluto no son dos cosas separadas, una de las grandes prácticas que tenemos en Yen Tao es fingir hasta que lo logre. Actuar tanto como pueda como un bodhisattva, tener en mente la imagen de mi maestro y percibir cómo él lo hace, y conectar con él para que me ayude desde la distancia, que no existe, poniendo una y otra vez de mi parte todo el esfuerzo que sea necesario para ello. Repitámonos una y otra vez que es más efectivo y beneficioso comprender las enseñanzas para integrarlas y poder manifestar todo lo que aprendemos, y para conseguir que esta vida sea más beneficiosa hacia el logro de la iluminación, con la conciencia y el corazón claros y enfocados. Termina diciendo la maestra, no sé cuánto tiempo llevo reflexionando, termina diciendo la venerable Li Shiwan Xingrong, pero noto que la luz del sol que entra por la ventana ha cambiado. Así que está a punto de amanecer. Bien, ahora una ducha y a comenzar mi vida kármica, pero con la conciencia fresca, para que el nuevo día me encuentre consciente, atenta y creando karma positivo. Muy bien, hoy terminamos esta reflexión de karma. Bendiciones a todos.